¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva parte de la mañana informativa con todas las noticias de esta jornada en Canal 24 Horas y avanzamos en un tema que es muy relevante porque el gobierno está impulsando una serie de medidas legales que se van a tramitar entre este año y el 2016. Entre ellas se encuentra el proyecto de ley de garantías de derechos de la niñez que entró esta semana al Congreso y que crea la Subsecretaría de la Niñez, que establecerá como función del Ministerio de Desarrollo Social el seguimiento de la situación de los menores y las políticas centradas justamente en ellos. Vamos a analizar ya este tema. Estamos con la secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, Estela Ortiz. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24. Hola, buenos días, Andrea. ¿Hay o podríamos decir que tenemos temas pendientes todavía como país en relación a nuestros niños? Si uno considera que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, digo, el año 1990, todavía hay temas que están pendientes como país, ¿no? Efectivamente, de partida somos uno de los dos países de la región que no tenía precisamente una ley que garantizara los derechos de los niños y que no tuviera institucionalidad rectora en el gobierno, digamos, en el Estado, en relación a las políticas públicas de infancia y adolescencia. Desde ese punto de vista nosotros estamos respondiendo a un mandato de la Convención que es precisamente tener una ley, un cuerpo normativo que garantice los derechos del niño y las niñas, en el sentido de que los niños en primer lugar sean considerados sujetos de derechos. Y esto es algo que uno lo ve así súper, se dice rápidamente, pero que es algo sustancial para el desarrollo de la sociedad. El considerar a los niños sujetos de derecho, el universalizar las políticas públicas, el no verlo solo como menores, ¿no?, en que uno tiene que ayudar cuando requieren ayuda, sino que considerar su desarrollo, las diferentes etapas sociales, cognitivas, psicológicas, etcétera, para ir potenciando a los niños y protegiéndolos, es algo fundamental para el desarrollo de la sociedad. Claro, eso tiene que ver con un cambio de mirada respecto a los niños. ¿Y eso cómo lo llevamos a lo concreto? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las prioridades que se están impulsando justamente para que eso se cumpla en la práctica? La ley que ingresó la semana pasada al Consejo, del cual se da cuenta mañana en la Comisión, precisamente considera elementos fundamentales que tienen que ver primero con garantizar una serie de derechos que nosotros consideramos que como un derecho, digamos, es algo que la sociedad, los padres, el Estado, la política pública tiene que garantizar. Por ejemplo, hay temas que son evidentes, el derecho a la salud, el derecho a la educación, en que Chile ha tenido avances significativos, pero hay otras áreas en que no han habido avances significativos que va a significar, por ejemplo, un cambio cultural, que desgraciadamente los cambios culturales, tú sabes, son lentos, pero que necesitamos que queden estipulados en una ley. Por ejemplo, el derecho a ser escuchado. Los niños en general no son escuchados ni en el ámbito familiar, muy pocas veces o en determinados momentos, en el ámbito de su participación, de acuerdo obviamente a la edad que tengan, en los establecimientos educacionales, en los jardines infantiles, cuando van a los consultorios, etcétera. El derecho del niño realmente que su opinión sea no solo escuchada, sino que sea considerada. Que es tan importante como ser escuchado. Es decir, cuando tú tienes que dictar o alguna medida que tiene que ver con ello, que el niño, su voz sea escuchada, pero además que en el momento de emitir la resolución respectiva, en el caso judicial, sea considerada lo que se resuelva, lo que el niño dijo. Y si no es aceptada lo que el niño ha dicho, que se diga y se justifique por qué no. O sea, y eso tiene que ver, por ejemplo, con decisiones que se toman en los tribunales de familia, en situaciones además donde quizás los niños, por ejemplo, son víctimas de alguna situación, son testigos de alguna situación y que hasta el día de hoy todavía se los mira con cierta duda respecto a la veracidad de sus respuestas. O sea, es así, pero en los tribunales de familia, pero también en las diferentes partes donde los niños participan. O sea, si el niño quiere en su establecimiento educacional, quiere ser escuchado frente a tiene opinión sobre lo que está haciendo el establecimiento educacional, sobre alguna medida, alguna normativa, que el consejo de curso o que el centro de alumnos, por ejemplo, o él mismo como individuo pueda entregar una opinión, su opinión sea respetada, sea valorada,
tenga ese espacio para poder darla y tenga respuestas también a lo que él dice. No solo sobre el aseo y ornato, por decirlo de alguna manera, sino que el niño pueda participar y ser considerado una persona que aporta a la sociedad, que aporta a la comunidad, que aporta a su familia. Y eso estamos todavía en algunos ámbitos lejanos que sea así. Con debe. Con debes. ¿Qué pasa con la situación del Servicio Nacional de Menores, del CENAME? Espérate, antes de eso, hay un tema en el que estamos profundamente al debe, la forma en que nos relacionamos con los niños. No solo no los escuchamos, sino que los violentamos. O sea, el tener, según las cifras que nos entrega la UNICEF, un 72% de niños que han sufrido violencia. Estoy hablando no solo de la violencia física, sino también del hecho de no generar estos espacios, del abandono, del afecto, de cómo tú los acompañas. Eso es algo también que es violento. El cambiar y generar un nuevo trato con los niños es el gran desafío que tenemos. Perdón, con respecto a eso, estaba recordando un reportaje que hizo Marta Escalona, periodista de Informe Especial, respecto a la violencia hacia los menores de edad y cómo todavía la legislación en nuestro país no era considerado un agravante, por ejemplo, el golpear a un niño cuando no se trataba de un caso de violencia intrafamiliar. ¿En eso se está avanzando también? Por supuesto, se avanza en esta ley. O sea, cuando hablamos de violencia, hablamos de la violencia al interior de la familia, lo hablamos en la comunidad, donde el niño se mueve, en los organismos donde el niño interactúa, y hay una responsabilidad también social de toda la gente evitar la violencia. Es decir, yo hoy día, si un niño golpeado o maltratado en un supermercado, yo, claro, voy a actuar porque sé que tengo que proteger a ese niño, pero hay familias, hay personas que podrán decir, yo no tengo por qué meterme porque no es mi hijo. Sin embargo, con esta ley, yo tengo una responsabilidad de proteger a ese niño, que sus derechos están siendo vulnerados. Y como sociedad entera hacernos cargo. Exactamente. Pero no solo eso, nosotros como gobierno nos hemos hecho parte en una moción parlamentaria y le hemos puesto urgencia en que sea sancionado el maltrato de los niños fuera de la familia, porque en eso estábamos al debe también. Pero a propósito también de violencia, le preguntaba la situación del Servicio Nacional de Menores, que en algunas oportunidades ha sido cuestionado por situaciones de violencia que se han denunciado al interior de algunos centros. Quería preguntar cuáles van a ser las modificaciones que se van a establecer al interior del CENAME, que está preocupado de, por una parte, proteger a niños en situación de vulnerabilidad, por otra parte, hacerse cargo de niños infractores de ley. ¿Cómo se va a mejorar justamente ese servicio? Bueno, en esto nosotros nos estamos haciendo cargo de otro debe. O sea, los niños que requieren y que tienen problemas judiciales tienen que tener un organismo, una institucionalidad que responda a la situación de ellos, que es diferente a los niños que están en protección. Un niño que ha sido abusado, pongamos el caso, por sus padres, y que por lo tanto el juez ha dictado la medida de separarlo de su familia, tiene que estar en una organización en el cual el niño pueda ser tratado psicológicamente, podamos acompañarlo, podamos trabajar con la familia, podamos restablecer los derechos y nuevamente reinsertarlo en lo posible en una familia que ha tenido todas las herramientas para poder acoger nuevamente a ese niño o a esa niña. Por eso se ha planteado, digamos, que la creación de un nuevo servicio de responsabilidad penal adolescente, que va a quedar en el Ministerio, al alero del Ministerio de Justicia, y en el cual, obviamente, tiene que respetar los derechos del niño. Nosotros partimos de una base. La persona humana, digamos, independientemente de la edad, tiene derechos, independientemente si tiene conflictos con la ley o no. Los derechos son los que deben prevalecer ante cualquier situación. Y todo lo que tiene que ver con protección especial, con vulneración de derechos de estos niños, pasa al Ministerio de Desarrollo Social. Esta ley nos hemos comprometido a presentarla el primer trimestre del próximo año. Un tema que estamos trabajando, un tema en el cual nosotros vamos a generar un grupo especial de trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia, CENAME. También, obviamente, incorporaremos a los trabajadores, a las asociaciones de trabajadores del CENAME, que son quienes trabajan día a día con los niños, que conocen en la práctica, digamos, y por lo tanto, más allá si tienen doctorado o no tienen doctorado, tienen doctorado en la práctica del trabajo
diario, cotidiano con los niños, niñas y adolescentes, y sin lugar a dudas, sin que ellos puedan participar en la creación de esta nueva ley con sus opiniones, no sería una buena ley, digamos. Por lo tanto, nosotros vamos a generar un espacio de conversación y discusión no solo con especialistas, no solo a nivel político, sino también con quienes trabajan hoy en día en el servicio. Y eso debiera ir acompañado de una mayor destinación de recursos. A veces se dice, bueno, estos temas a veces son los que menos prioridad tienen, pese a que el tema de los niños debería ser obviamente prioritario para nuestro país. Yo creo que aquí, Andrea, tenemos un desafío, quienes estamos convencidos que no hay desarrollo posible sin inversión en la infancia. Creo que aquí hay un desafío enorme, que los hacedores de política, quienes les interesa el desarrollo del país, los partidos políticos, los diputados, los senadores, los líderes de opinión, entiendan, comprendan, asuman que un país que quiere avanzar al desarrollo sin inversión en la infancia no avanza. Si nosotros miramos Noruega hoy día, que es el país más igualitario del mundo que tenemos, vemos que ahí hay una alianza profunda, que no importa si el día de mañana gobierna la derecha o gobierna la izquierda o gobierna el centro, porque hay una alianza profunda en que la inversión tiene que ir y nunca puede retroceder en relación a lo que significa derechos sociales y fundamentalmente en lo que implica niñez y adolescencia. Creo que ese es un desafío enorme que tenemos no solo en Chile, sino en el mundo, porque si hubiese estado claro, no hubiésemos tenido en la crisis que ocurrió a fines de la década pasada, el problema que hubo y que subsiste hasta el día de hoy, de la disminución de los derechos sociales y la disminución, digamos, dentro de esos derechos sociales en infancia y adolescencia, que es lo que no ocurrió en los países nórdicos, ¿no? En el cual no se bajó la inversión porque existe este consenso nacional. Aquí en Chile, para mí, es una invitación a abrirse, a investigar, a abrir la mente, que a veces, y esto que el ministro de Obras Públicas no me vaya a retar, pero a veces un pueblo que une y todo lo demás, y entiendo la importancia que tiene, pero el invertir en infancia, en los derechos de la infancia, en garantizar la igualdad de oportunidades para todos y todo en este periodo es algo fundamental para el desarrollo del país. Bien, pues muchísimas gracias, Estela Ortiz, por acompañarnos acá en Canal 24. Muchas gracias, Andrea, y felicitaciones por el día de ayer en Estado Nacional. Muchas gracias, buenos días. Seguimos avanzando con otras noticias.